Estamos ya 9:02 recibiendo al invitado que ustedes ya escuchaban, Adolfo Bertoni, pronto para esta conversación. ¿Cómo andás, Adolfo? Bien, bastante bien, bastante. Hacía tiempo que no nos veíamos acá en el estudio. Hacía tiempo, ¿verdad? Sí, hacía tiempo. Es necesario. Y nosotros cuando lo invitamos a Adolfo fue por un libro que presenta dentro de poco más de una semana, el lunes 20, pero le dijimos, vamos a hablar de seguridad social. Dijo, sí, del monólogo social. Así que, no sé, ¿empezamos por el libro o empezamos por la seguridad social? Vamos a empezar por el monólogo social. Bien, para terminar más arriba, me parece muy bien. Bueno, está claro el por qué elegís decir monólogo social, ¿no? Sí, porque creo que lo que se ha llamado diálogo, en los hechos se está concretando como monólogo. Y quien definió públicamente, sin ningún pudor, de que esto es un monólogo, es el ministro O'Donnell. Un ministro O'Donnell que antes de ser ministro, cuando hablaba en alguna radio analizando la economía, que parecía una persona muy abierta, que cuando en octubre no logramos ganar el plebiscito, pero tuvimos más del 40% de los votos, dijo algo muy sensato. Él dijo, antes de la elección de noviembre, cuando todavía no era ministro, que ganara quien ganara la elección, no podía desconocer a ese 40% que se había expresado. O sea, era una cabeza democrática. Claro. Sin embargo, hace un mes y medio salió pedantemente a decir que los puntos del plebiscito no eran importantes, que la previsión social no era importante, que la ley que se había votado en el gobierno anterior estaba bien y que solo había que hacerle algunos ajustes. Entonces, eso marca la cancha de hasta dónde puede ir el diálogo, el llamado diálogo. Y lo que han hecho, Adolfo, porque a lo largo de todo este año pasado, yo me acuerdo acá mirábamos la agenda que tenían publicada de reuniones para el diálogo social en los más diversos lugares del país. Yo me acuerdo incluso una crónica que se publicó de lo que fue una de esas reuniones en la zona del Santoral de Canelones, donde la gente fue a plantear los problemas que tenían en el pueblo. No era para hablar de seguridad social. La gente iba y decía, precisamos más seguridad, precisamos esto, lo otro. Pero ¿con qué se quedó después de todas esas conversaciones que hubo por todo el país? Sí, lo que ahora llaman conversatorios. Conversatorios, sí, tienes razón. Yo no tengo en detalle en qué momento se está ahora de la redacción de ese documento semáforo, le llaman, ¿viste? Sí. Donde va a haber cosas en verde, cosas en amarillo y cosas en rojo. Estamos en un momento de la política donde se inventan palabras, pero no se inventa lo principal, que es ir a solucionar los problemas verdaderos de la gente. Pero yo quería hacer hincapié hoy porque el monólogo social se está cristalizando. Va a haber un producto que no va a ser bueno, puede tener algunos aspectos de avance en materia de protección social, pero desde el punto de vista de lo que nosotros peleamos en octubre del 2024 por el plebiscito, esos 3 puntos no van a aparecer porque no se quiere discutir el financiamiento de la seguridad social. Y si uno discutís el financiamiento y no haces que el capital pague, si no lográs cambiar la ecuación económica, que en vez de ser los trabajadores los que cargamos con el peso de la financiación, las soluciones van a ser siempre negativas para los trabajadores y para los jubilados y pensionistas. Entonces yo creo que el momento actual, lo principal es cómo resistimos en primer lugar y cómo damos la lucha ahora, cuando se está definiendo. Y en este sentido yo no estoy participando activamente, buscando con el libro en la cabeza hasta el lunes 20, pero sigo lo que los compañeros y compañeras del Monde están haciendo y creo que estamos, digo estamos porque me siento parte del Monde, en la línea correcta, que es recomponer el arco de alianzas que tuvimos para llegar al plebiscito, donde haya una pata que sea TCS,
otra pata que sea el Mondes, otra pata que sea el PCNT, otra pata que sea Fugman. Tener cuidado en la construcción o reconstrucción de esta alianza y prepararnos para dar la pelea ahora. Sí. Los 3 puntos, vos nombrabas los 3 puntos, ¿no? ¿Qué importancia tienen después de pasado todo este proceso y viendo estos cambios que vos decías, ¿no? Cambios o formas de presentación de cómo se plantea el tema de seguridad social? ¿Cuánto pesan? Digo, visto desde el Mondes y visto desde los que defienden la seguridad social con compromiso del Estado, ¿no? Y sacándola del negocio. ¿Cuánto pesan los 3 puntos? Porque alguien puede decir, bueno, los 3 puntos es una cosa, pero hay que ver tal otra. ¿Cuánto pesan esos 3 puntos? Yo creo que tienen el mismo peso o más peso que antes del plebiscito. ¿Por qué? Porque cuando el plebiscito, hubo quienes oponiéndose al plebiscito nos decían, no, esas cosas las vamos a tratar en el diálogo social. Entonces, hubo un sector de la sociedad que acompañó eso que le dijeron, bueno, no voy a poner esto en la Constitución, pero lo voy a resolver por la vía de la ley, porque lo van a hacer en el diálogo social. Y eso no solo no se hizo, o sea que se mintió, lamentablemente se mintió, sino que vos mirás los puntos hoy y tienen más importancia que nunca, porque se habla del 2% de aumento real de las pasividades, pero las pasividades mínimas siguen siendo una miseria. Claro. Si no hay un aporte, un aumento significativo, no se encamina una solución para cientos de miles de uruguayos y uruguayas. Si no se mejora el régimen jubilatorio y sacamos el cáncer que es o son las AFAP dentro del sistema, si no logramos revertir lo que es el financiamiento, estamos yendo en el peor de los caminos posibles desde el punto de vista del gran objetivo de la seguridad social. ¿Cuál es el objetivo de la seguridad social? Redistribuir la riqueza del país. Claro. Y estamos lejos de que eso ocurra. El tema de las AFAP, además que durante todo el proceso hacia el plebiscito, hacia el referéndum y lo que vino después, mostró ser la piedra en el zapato. No porque los otros 2 se hayan resuelto, pero es intocable, y últimamente he visto un resurgir de la publicidad que hacen las AFAP. Están en la televisión de nuevo, con toda una forma cercana de hacer propaganda, ¿no? De decir, bueno, nosotros te entendemos porque somos también gente que trabaja. Sí, no, las AFAP están en una ofensiva, están pidiendo una tajada más grande, no les alcanza lo que están ganando, están operando, me hacen acordar a la Hasbará del Estado israelí, de la que vamos a hablar después, pero están en plena campaña para generar opinión pública a favor de lo que quieren hacer, que es que se vayan para afuera los aportes de los trabajadores, más de lo que ya se está yendo, porque eso lamentablemente con el gobierno del Pepe Mujica por primera vez se permitió que los aportes, ahorros de los trabajadores se fueran al exterior y se invirtieran en el exterior. Y aparecen operadores de prestigio supuestamente de la escuela de Chicago, como este señor Munjo, que salió con una ofensiva a cuestionar a quienes estamos en contra de la AFAP. Entonces, reitero, la movilización es lo principal en este momento. Yo veo que el Mondes está trabajando muy bien, se están moviendo, bueno, Marita, por supuesto, el Pepe, Ángela, Orlí, María Elena, Dinora, Pancho, Jorge, que es un valorazo, Nazarena. Hay un equipo con otros compañeros y otras compañeras que están dando la pelea donde hay que darla, que es en el abajo de las estructuras, no quedarse con las cúpulas. Se está yendo, lo veía en estos días, se han pedido entrevistas a las direcciones de los sindicatos, y los sindicatos empezaron a responder, y se está yendo, se fue, si no me equivoco, ayer o anteayer, a hablar con los compañeros del Hospital de Clínicas, y los compañeros quedaron absolutamente comprometidos con luchar por la seguridad social. Yo creo que esa es la línea que tenemos que preparar la organización lo mejor posible para dar la pelea ahora, no para dar la pelea dentro de un año o dentro de 6 meses, la tenemos que dar ahora.
Está bien eso, está muy bien. Por esto mismo de que las AFAP están en una gran ofensiva en este momento, y lo que vos nombrabas a Muncho, al economista, a mí me sorprendió el tono con el que habló también, ¿no? Y el contenido. Nosotros no lo pasamos en la radio medio por no darle más micrófono, ¿no? Pero la actitud es un video filmado especialmente para publicar en redes sociales, y se lo ve a él hablándole a la cámara con toda la bien en ofensiva también, ¿no? En el mismo tono. ¿Cómo se llega desde una persona con carrera como tiene él y todo a jugarse así por las AFAP? Porque las AFAP tienen inversiones, o mejor dicho, con la plata de los trabajadores se hacen inversiones en determinadas empresas y en determinadas acciones que se dan en la economía uruguaya, donde se gana muchísima plata. Donde, esto lo ha hablado Marita 500.000 veces mejor que yo. Y estos hombres están al servicio del statu quo, ellos quieren mantener lo que hay. No quieren que haya una sola modificación porque toca sus intereses. Así como se habla por esta compañera Francesca Albanese, sí, cómo no, la que habla sobre Palestina, la relatora de Naciones Unidas, así como habla de la economía del genocidio en Palestina, acá hay una economía de la AFAP que lucra sobre el lomo de los trabajadores y trabajadoras y los jubilados y jubiladas. Y estos hombres están al servicio de eso. Sí, tal cual así. Nosotros tenemos que hacer una primera pausa. Vamos a seguir hablando de estas cosas, por supuesto. Vamos a incorporar el tema del libro en un ratito nada más. Nelly Vicens dice: hola, diálogo social, fraude social, una verdadera mentira al pueblo uruguayo. El doctor Guillermo Chiflet dice: buenas, excelente lo de volver a juntar las fuerzas, y me anoto con un libro, dice Chiflet, que está en toda una campaña por los libros, me parece muy bien. Luz dice: buenos días, saludos desde Río Branco, vamos arriba a no dejarnos llevar por la desesperanza y el pesimismo, movilizarse, usar las redes sociales, tanto el boca a boca como las virtuales, claro, para hacer conciencia y tratar de corroer al gran capital. Bueno, Luz Oski es la que está escribiendo, la verdad que una alegría de reencuentro también. Le agradecemos a Elena Puyol, que nos aclara que sí, que Amelia es la Amelia que vivía en la calle Andes. Un saludo para las dos. Y pausa para después venir. No sé qué pasa con los deditos para arriba, que siempre insisten los compañeros que hay que poner. Algo pasa porque está como estancado, se quedó ahí, sube la cantidad de gente que está viendo, pero el dedito no. Pausa y seguimos enseguidita, Franco. Transmite Radio 36, Centenario, de Montevideo, Uruguay. Una radio imprescindible, porque nos da ánimo siempre. Porque te acompañamos cada día, porque nos escuchamos, porque hace más de 95 años que compartimos momentos juntos, porque sos parte de la gran familia de la 36. Ahora tenemos que vernos. Nos encontramos en YouTube. Suscríbete al canal La 36 Radio Centenario. La 36 crece con vos. Mañanas de Radio.
Bueno, y acá con Bertoni seguimos recibiendo este apoyo de la audiencia, ¿no? Intervenir, preguntar, que aprovechen a preguntar también. Digo, porque el otro día un oyente mandó un mensaje y decía que desde el Mondes están en contra de que el uruguayo que pueda ahorrar algo, dice, yo podría ahorrar 500 pesos o 1.000 pesos por mes en una cuenta, en un banco. Yo podría ahorrar eso, pero me dicen que no está bien. No es eso, esa es la SAFAP. Claro. Son las AFAP las que no se tienen que meter en... Es que la seguridad social no puede estar metida ahí. No puede haber en el sistema nacional obligatorio para todos los trabajadores y trabajadoras con beneficio para los jubilados y jubiladas cuando uno se va a jubilar. No puede haber lucro. Esa palabra que a tanto le molesta, que el Frente Amplio la tiene en el programa, pero que no cumple con el programa. Que después haya sistemas complementarios, como hay en otros países, voluntarios, donde el trabajador, si quiere, tenga una cuenta, lo puede hacer, pero no me metas el lucro en el sistema nacional obligatorio. Exactamente. Que además debería tender a ser estatal. Sí, que no se le crea. No crean, cuando se hizo la campaña para el referéndum, dijeron eso, no quieren que uno ahorre. Si vos podés ahorrar, él dice 500, 1.000 pesos, lo que sea que quiera ahorrar, lo pone en una cuenta del banco o abajo del colchón, nadie le va a decir nada. El tema es que la seguridad social no quede atada ahí, porque después hablan que se disfinancia el banco, que ahora de nuevo se salió a decir que hubo pérdida. Salieron con el déficit, pero por otro lado, estos cráneos que manejan la economía, cuando hay problemas en la frontera con el comercio, van y los ayudan. Claro. Supuestamente los ayuda el gobierno, pero ¿cuál es la ayuda? La exoneración de los aportes patronales al Banco de Previsión Social. Entonces, con el mayor de los respetos, que no jodan con eso, porque son ellos mismos los que alimentan el crecimiento, entre comillas, del déficit, que como muy bien decía Natalí ayer o anteayer con ustedes, el déficit en seguridad social no existe, porque la Constitución de la República, reformada con el 82% del apoyo del pueblo, dijo que si falta un peso, eso tiene que salir o del IVA o del aporte del Estado, que ahí es donde está el problemón, que el Estado lo saca del propio trabajador y trabajadora con impuestos y debería ser sacado del capital. Sí, exactamente. Se puede decir que estamos en un momento, vos decías, de recomponer alianzas y demás, de que en los barrios, tanto en Montevideo como en todo el país, se reconstruyan esos núcleos donde se encuentra uno con la gente, con los vecinos, donde se pueden discutir estas cosas, donde podés preguntar a boca de jarro, a donde se puede invitar a alguien que vaya a hablar y explicar por qué hay que seguir dando esta lucha, ¿no? Yo creo que ahí hay toda una línea de trabajo que se desarrolló. A mí me tocó participar junto a Pepe y Eduardo en algunos lados. El interior tiene la gran ventaja que los medios de comunicación te dan la voz. Todos, te diría que todos. Sí. El otro día estuvo Pepe Borges en por 33. Eso Pepe anduvo en estos días. Marita está hablando en muchas radios. O sea, se trata de, y me parece que está en eso el Mondes, de volver a hacer la campaña que hicimos cuando el plebiscito, porque eso genera que sectores de la población se sumen a lo que estamos planteando, y ese sumar se lleva a que otros sectores, como pueden ser algunos partidos políticos que forman parte del Frente Amplio, ante ese movimiento del pueblo se reubican y se ponen del lado nuestro. Entonces, como se decía antes, el abajo que se mueve. Nosotros tenemos que trabajar en esa dirección, y es a partir de los reclamos y exigencias populares que vamos a poder lograr un cambio en la dirección que se está tomando nuevamente con relación a este tema tan importante. Sí, exactamente. Si alguien está en un barrio y dice, a mí me gustaría que vinieran acá a mi barrio a hablar, ¿hay alguna condición? O sea, ¿hay un mínimo de personas que tienen que estar?
alguna condición en cuanto al local? ¿Cómo se hace? Eso es, digamos, lo único que se hace o que se hacía es que el compañero o la compañera que está militando, por ejemplo, en Paysandú, Sí. Los compañeros se encargan de decir, bueno, en este local hacemos las actividades. Ahí Pero va. luego se va, muchas veces pago por nosotros mismos el pasaje, casi siempre pago por nosotros mismos el pasaje, y así se hacen todas las actividades. Dicho sea de paso, el otro día vi una foto de Paysandú donde mostraban una actividad que había unos 15, 20 compañeros. Sí, estaba muy interesante. Se puede ir juntando gente en cualquier lado, en los locales que sean. No hay un mínimo de presencia. Había un compañero militante hace un tiempo que ya no está actuando, pero que él iba a determinados lugares Sí. si le aseguraban un mínimo de 30 a 35 Ah, personas. yo escuché una vez hace años, eso sí. En el caso del Monde se va a un lugar donde hayan 2 personas, Ahí está. porque importa hablar con cada uno y cada una de los integrantes del pueblo. Sí. Y la gente que se anime en el barrio a invitar o a los Exactamente. compañeros de trabajo, porque se pueden llevar una sorpresa. Sí, sí. Se pueden llevar una sorpresa. Porque Bueno, además ahí aprendemos hacia dónde hay que ir. sí, exactamente. Nos dice Franco, compañero operador, que Julio de Malvin llamó por teléfono para preguntar qué porcentaje pagan las AFAP a los jubilados en comparación con el BPS. Es que ahí no hay porcentaje, depende cuánto tenés acumulado en la cuenta, se ve la expectativa de vida que tendrías, no vos, sino el promedio, que anda alrededor de los 95, 97, 98 años, Sí. y se calcula, bueno, te quedan 25 años para llegar a los 90, y lo que acumulaste se distribuye entre los meses de todos esos años, y eso te da la renta vitalicia. Eso te da la renta vitalicia, que en un promedio es menos de 8.000 pesos. Menos de 8.000 pesos lo que paga, cuando el BPS, aún pagando una pasividad tan mínima, paga el doble de lo que están pagando en promedio las AFAP. Bueno, manda mensaje Hugo Massi, el querido Hugo Massi, trabajador del Hospital de Clínicas por muchos años, militante de todas estas causas. Vamos a escuchar este mensaje de Hugo Massi. Compañero Hugo Massi de nuevo. En relación con los aportes y todo lo que hacen, benefician siempre a los poderosos, en la educación, en la Universidad de la República es la única que aporta el 19% al BPS. Las universidades privadas no aportan al BPS. Correcto. Y también en la salud. Lo que aportan son los hospitales públicos, pero los privados, si tienen un arreglo permanente, pintan las paredes o hacen algún arreglito, tampoco aportan al BPS. Así que, muy bien, Bertoni. Bueno, Muy bien, está Hugo. bueno el espaldarazo además, ¿no? Absolutamente. Muy bien, Hugo Massi. Aunque esté más lejos, que siga aportando. Si te parece, adelantamos un poquito la pausa para la vuelta meternos en el libro, porque Bueno. si nos va a venir el 20, Bueno. el libro que lo tenemos acá arriba de la mesa, y va a haber lectura, por lo menos un par de poemas, ¿no? Ujú. Así que, pausa y seguimos. Transmite Radio 36, Centenario, de Montevideo, Uruguay. Una radio imprescindible, porque nos da ánimo siempre. UTE presenta Pequeños Grandes Consejos de Túnicas en Red. ¿Sabías que puedes ser más eficiente con tu heladera? Antes de abrirla, pensá qué necesitas sacar. De esta forma, evitamos pérdidas de energía. Al momento de cerrar la heladera, fíjate que la puerta quede bien cerrada y que los burletes estén sanos para que el cierre se mantenga hermético. Que no entre el calor a la heladera. Lo probamos en casa y funciona. UTE, avanzamos con energía.
Endulce su vida con miel natural pura de la nueva Reserva Ecológica de los Montes del Queguay de Paysandú. Adquiérala en la radio en envases de 1 kilo. Único distribuidor Luis Córdoba. En Óptica Río 2, vemos por vos y para vos. Descubrí una nueva forma de ver el mundo con nuestros lentes de alta calidad. Monofocales, bifocales, multifocales, lentes de sol y lentes de contacto. Óptica Río 2. Estamos en 18 de julio 921, Casi Convención. Contactanos al 091 474 915. Te esperamos. Mañanas de Radio. El periodístico de Radio Centenario. A dedicarnos a este libro que se llama La Rey a la Cobarda, antología rota, seguido de Y los aviones en el cielo nunca se van, de autoría de Adolfo Bertoni, que le decíamos se presenta el lunes 20 a las 7 de la tarde. 7 de la tarde, ¿y dónde? En la Fundación Mario Benedetti, en Joaquín de Salterain, esquina Guaná. ¿Se puede ir cualquiera? ¿Tiene que anotarse antes? ¿Cómo es? Absolutamente cualquiera. Yo estoy pidiendo que me confirmen la asistencia pensando en la organización, ¿no? Perfecto, perfecto. Ahora, contale a la audiencia cómo está armado este libro, ¿no? Los contenidos, cómo están organizados. Lo primero es el título. Sí, si bien los títulos no se explican, hay compañeros y compañeras que me dicen, pero ¿qué querés decir? Exacto, con la Rey a la Cobarda? Sí. Y yo creo que hay un cortocircuito en el título, o que el título provoca un cortocircuito, que en parte es por esa conjunción entre la artículo femenino y rey sustantivo masculino. La Rey. La explicación es sencilla. Papá, mi padre, cuando puteaba, no decía la puta madre que lo parió, decía la Rey de la putísima madre que lo recontra mil parió. Sí, sí. La Rey de la putísima madre que lo recontra mil parió, que además es un endecasílabo más un heptasílabo. Sí. Esa era la puteada que valía. Entonces la primer parte del libro es una gran puteada. ¿A quién? A la cobarda. Y los compañeros y las compañeras que son más inteligentes y más sensibles que yo, cuando lean el libro van a comprender quién es la cobarda. Bien. Y cómo nos afecta la vida la cobarda. ¿Y qué quiere decir antología rota? Que uno ha visto esta expresión. Sí, ¿qué quiere la expresión decir? está tomada claramente del título de un libro de León Felipe. Fernando lo comprendió enseguida, porque me parece que el libro es también una antología rota, porque hay poemas de distintas épocas, hay poemas a mi hija, hay poemas a mi compañera, hay poemas sobre la poesía, pero hay dos núcleos, un núcleo al principio que es claramente político, que no es común en la poesía uruguaya. Yo creo que ahí tenemos una discusión pendiente con algunos compañeros que dicen no hay que meterse en política, y como te decía fuera de micrófono, vos entrás a repasar la historia y desde hace más de 5.000 años en la poesía hay una preocupación por la forma en que está organizada la sociedad, desde los sumerios, pasando por los egipcios, por la Biblia, por Grecia. Sí. Bueno, ni hablar en el caso nuestro de Benedetti o de Idea Belariño, por nombrar solamente dos, o Tatiana Oroño ahora. Entonces hay temas que tienen que ver con la realidad actual mundial y regional,
al principio ese capítulo, luego esos capítulos que tienen que ver con mi hija, con mi compañera, Sí. con lo que venía hablando, y al final 14 poemas en lo que es la segunda parte que dice el título, y los aviones en el cielo nunca se van. Esos son poemas a Palestina, y el título, y los aviones en el cielo nunca se van, lo tomé literalmente de las declaraciones de una niña de Gaza frente a la televisión, que desesperada decía que los aviones andaban en el cielo y andaban en el cielo masacrándolos. Adolfo, y este libro, cuando uno lo mira, el objeto libro, la edición contempló estas dos partes. Correcto. Porque en esta segunda, que vos decís, vemos páginas negras. Uh-huh. Son todas de papel negro. Uh-huh. Es muy buena calidad, además, ¿no? Sí, sí. Pero esto también fue pensado así. Sí, eso es separarlo así. Un gran trabajo del editor, gran diseñador, que es Gustavo Wojciechowski, Macachín. Que cuando hablábamos al principio, yo le decía, mira, esto en los hechos son dos libros, uno complementa al otro. Entonces yo no sé si hacerlo como separata, como dossier, en otro tamaño. Y me dijo, mira, todo depende de la naturaleza que usemos en las hojas que usemos. Y él encontró la forma de hacerlo un libro único, sí, y diferencia una parte de la otra con las hojas en negro y las letras en blanco. Sí, es muy llamativo eso, muy llamativo. Va a haber lectura, dije yo, de un par de poemas por lo menos, pero evidentemente uno tiene que ser por Palestina, y vos pedías decir algo también por Cuba, ¿no? Que me parece excelente. Pero este libro tiene, entre quienes opinan sobre él, a María Estrabal, que la conocemos, una militante. Absolutamente. Una militante de causas ambientales y de la lucha por Palestina, ¿no? Y de la poesía también. Por supuesto. Hay que decirlo. Pero después tiene de otros que... ¿Por qué recurriste a ellos? ¿Por qué a María Estrabal y por qué a Franco Berardi, a Bifo Berardi, el italiano, y a Rafael Courtoisí? ¿Por qué ellos? Empiezo por María Inés, a quien es una de las que le dedico el fragmento dedicado a Palestina, porque yo estoy en un grupo que se llama Artistas por Palestina, donde está Inés, sí, que es de las más activas del grupo, y que la encuentro siempre en las movilizaciones con una claridad cada vez que habla. Entonces, cuando yo estaba preparando el libro, a varios le mandé el libro o parte del libro para que lo vieran y me lo criticaran. Claro. Y se lo mandé a Inés. Inés me hizo ese comentario generoso que quedó en la solapa del libro. Sí. En el caso de Bifo Berardi, el italiano, me sorprendió, porque yo el primer poema se lo dedico a él y le conseguí... Es un italiano. Es italiano, filósofo. Sí. Filósofo que escribió un libro, Pensar después de Gaza, que es formidable, y le dediqué el primer poema, se lo mandé porque encontré el correo y extrañamente a la semana me contestó, contento por el envío y con una opinión también generosa. Pero yo quiero leer un poema solamente que tiene que ver con Palestina, sí, para no espoliar, como se dice ahora, la presentación. Me gustaría leer un poema sobre Cuba y decir algunas cosas sobre Palestina y Cuba. Yo espero que la presentación, que tiene esas dos partes, la primera parte más política, la segunda parte sobre Palestina, que hagamos un pequeño homenaje a Palestina. No existe la tregua, es mentira la tregua de la que hablan. Israel sigue matando, ahora se están encarnizados con Cisjordania. Entonces me gustaría que los compañeras y compañeras que luchan por Palestina puedan estar el lunes 20 a las 7 de la tarde. Hay un poema que, una primera versión me la publicó Brecha, que se llama
tal vez un grito que nos estamos dando. Y dice, pero aún con el hambre, pero aún con los ataques, aquí los niños muertos levantan a sus madres. Aquí las niñas muertas levantan a sus padres. Unos y otras danzan con sus llantos, con sus blancas palomas sin su arrullo o susureo, y se abrazan a los 4 colores del destino: el rojo, el negro, el blanco, el verde, y más sangre cubriendo las camas de los hospitales destruidos, y una luz que no perdonará a los culpables y otra que no perdonará a los cómplices. Palestina, tan cerca del corazón, porque es el corazón acuchillado del mundo. ¿Qué demonios nos ocultan quienes no hablan? ¿Cómo viven? ¿Duermen? El silencio explota en la propia cara de los sátrapas y no callará. Sobre esto yo quiero decir unas palabras el lunes 20, y en particular quiero hablar un poco sobre la Hasbará, de la que nombraba hoy. La Hasbará es la política de propaganda que hace el Estado israelí en todo el mundo. En este momento están haciendo esa propaganda en todo el mundo. Lo hacen a través de las embajadas. El año pasado fueron 15 diputados pagos por la embajada israelí a conocer las maravillas de Israel. Por supuesto que le mostraron selectivamente tal lugar de Tel Aviv, tal lugar de allá, tal lugar de acá, y cómo vinieron esos diputados, absolutamente con el cerebro lavado. Y alguno llegó a decir que si en Uruguay hubiera pasado lo del 7 de octubre del 2023, los uruguayos y uruguayas hubiéramos hecho lo mismo que los israelíes. Es decir, que los uruguayos y uruguayas hubiéramos asesinado más de 25.000 niños inocentes, hubiéramos matado más de 70.000 personas. Entonces, hay que combatir eso, y lo combatimos con verdad. Con verdad. En el libro, al final, yo cito lo que es la Convención de las Naciones Unidas desde el 9 de diciembre de 1948, que dice: ¿cuándo hay genocidio? Cuando hay matanza de miembros del grupo. Eso pasa en Palestina. Cuando hay lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo. Eso pasa en Palestina. Cuando hay un sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física total o parcial. Todo esto pasa en Palestina. ¿Por qué se callan? ¿Por qué hay silencio de muchos gobiernos, incluido lamentablemente a veces el nuestro? Sí. Entonces, la palabra genocidio, que parece ser genocidio, impronunciable por el gobierno, como si así no existiera. Lamentablemente existe, como existe el apartheid. Y yo pensaba que esta es una casa libre de apartheid. Sí, como no, nos declaramos, nosotros nos declaramos. Sí, sí, sí. Entonces, hay 14 poemas escritos en distintos momentos a partir del asesinato de una palestina y su esposo y su hija, distintas situaciones que se iban dando y que generaban que yo me pusiera a escribir. Entonces, la presentación del libro, invito a los compañeros y compañeras, reitero, para el lunes 20 a las 7 de la tarde en la Fundación Mario Beinetti, en Joaquín de Salterán, casi Guaná. Y no puedo... ¿El libro va a estar a la venta ahí? El libro va a estar a la venta, es importante. ¿Y ya se está vendiendo? Empezó a venderse ayer, creo. Yo lo recibí anteayer. Dicho sea de paso, los compañeros que ya lo pagaron en la preventa, si van el 20 se les entrega el libro ahí directamente, y si no, arreglamos y se los alcanzo personalmente. Perfecto. O por correo, algunos que me han comprado desde el interior. Pero una cosa importante es que el 20 el libro va a seguir con el precio de la preventa, es decir,
este libro, que son 2 en 1 por 400 pesos, porque en las librerías está a 600 pesos. Bien, está en las librerías también. A 600 ya está. pesos, exactamente. Bueno, vos dijiste, quiero hablar de Palestina y Cuba. Claro, porque la situación de Cuba apareció después de la escritura del libro, el agravamiento de la situación de Cuba, porque el bloqueo tiene más de 60 años, pero la última etapa del bloqueo es criminal, y hay una situación de crisis en la isla donde los compañeros y compañeras cubanos están sufriendo y se están muriendo. A veces me encuentro con compañeros y compañeras que hacen críticas al régimen cubano. Yo también las tengo. Pero en este momento no ser solidarios es un crimen. Mañana a las 4 de la tarde, en la Plaza de los Olímpicos, va a haber un acto en solidaridad con Cuba. Creo que van a hacer una rifa para recaudar fondos para enviar a Cuba. Y yo escribí el 31 de marzo lo que llamo un poema urgente. Son de esos poemas que uno los escribe y no los corrige y los publica por una necesidad. Tienen gran valor. Que le puse el título Amo esta isla, que es el título de una canción de Pablo Milanés, y que dice: por hoy seré cubano, criticaré al gobierno, pensaré en el amigo que se ha ido, guardaré conmigo las rosas ya plantadas, con amor que no mintió, la voluntad de cuidarnos cuando el cóndor atacó, los cuadernos y los libros que he leído, en renglones de ternura y una muy intensa luz, la salud hoy malherida, que fue ejemplo enamorado y 1000 veces salvación. Voy a ir tras ese ojo que se quería común. Volveré al 1 de mayo en Santa Clara, mascando al miedo, acorralándolo. Recibiré los seres del abrazo cuando sombras, entonando como un hijo en la voz de una canción. Le pondré agua a las rosas, que no mueran, que no invadan los que dicen que nos salvan y están trayendo una manta de olvido hacia nuestra sangre, con sus clavos en la carne, de todo lo que no ha sido y está allí, esperándonos de nuevo junto al malecón. Marcharé lejos y habrá pueblo al lado nuestro, contra el bloqueo del sol. Iré yendo hasta un futuro perdido. Lo alzaré por lo que falta por hacer en nuestra vida. Y diré que aquí he venido a donar mi corazón. La verdad que uno agradece al final de las entrevistas al entrevistado que venga, pero esta vez agradecemos Palestina, agradecemos Cuba, agradecemos Seguridad Social y agradecemos la emoción, porque eso habla de la sinceridad con la que se escribe. Nosotros, la verdad que nos alegra mucho haberte recibido, dejar esta puerta abierta, sumarnos a convocar a la audiencia al encuentro barrial, al encuentro en los lugares donde uno se mueve, al encuentro de personas de carne y hueso, y a sumarse a la presentación de este libro, que es el lunes 20 en la Fundación Mario Benedetti. Para mí, como siempre, es una alegría y una emoción estar acá, ya con recordar el título del estudio, José Germán Araujo, se me mueve una parte de mi vida. Y sí. Gracias. Gracias a vos, Adolfo, y sin duda a la audiencia acompañando toda esta entrega tuya.
Nosotros tenemos que hacer la pausa y a la vuelta vamos a venir con otras cosas.